Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del taller de la IA. En este video te voy a enseñar a cómo hacer un agente de inteligencia artificial en N8N integrándolo con WhatsApp. Lo mejor es que esto va a ser de manera 100% gratuita y sin tener que pasar por la verificación de Meta. Así que voy a proceder con una pequeña demostración de este agente. Como puedes ver, le voy a enviar un pequeño mensaje. Hola, buenas noches. Aquí como puedes ver se envía el mensaje y vamos a ver la ejecución. Aquí aparece y empieza a correr la ejecución en N8N, donde va a pasar por todo este flujo que he construido yo. Como pueden ver acá está escribiendo la gente y dice, hola, buenas noches, ¿cómo podemos ayudarte hoy? Voy a ponerle quiero saber más de tus servicios. Enviamos el mensaje y vamos a ver cómo se va a iniciar la ejecución en N8N. Vamos a esperar por la respuesta que nos va a dar nuestro agente. Como pueden ver acá está escribiendo, nos manda un mensaje. Con gusto te informo sobre nuestros servicios en Rosoga AI Automations. Ofrecemos automatizaciones basadas en inteligencia artificial que ayudan a simplificar tareas repetitivas, mejorar la productividad y optimizar procesos en la empresa. Como puedes ver, esta gente fue capaz de responderme en este chat de manera 100% autónoma. Absolutamente nadie estuvo envuelto en esta interacción. Así que esto es algo súper poderoso para cualquier persona que quiera empezar a hacer integraciones en N8N, y esto va a ser de manera gratis, como te digo, no vas a tener que pasar la verificación de Meta, tampoco vas a tener que pagar por servicios de terceros como Twilio que pueden llegar a ser muy caros. Así que ahora te voy a mostrar cómo construir esta automatización para que tú mismo lo puedas hacer. Listo, y ahora sí vamos a ir con la parte de cómo se construye esta integración con N8N y lo que sería WhatsApp. La aplicación que estamos usando aquí es Waha. De pronto nunca has escuchado de ella, pero Waha lo que es una API o un HTTP API de WhatsApp, que lo que nos va a permitir obviamente es hacer esa integración entre WhatsApp y la API de WhatsApp, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo aquí prácticamente es coger un actor de, de tu sesión. Lo que va a hacer es crear un actor de una sesión que tengas tú. Esto se hace por medio de WhatsApp Web. Esta es la forma como estamos haciendo esa conexión que sea posible y que obviamente evitemos bloqueos y obviamente que vaya a ser gratis. Es por esto. Como puedes ver, yo voy a irme aquí al dashboard de lo que sería Waha. Para que lo entiendan un poco más, lo que estamos haciendo aquí es conectando un actor, como puedes ver aquí, workers, es como lo dice Waha, y esto va a estar en el servidor. Obviamente el nombre que se le dé al actor, la URL donde esté alojado el actor. Sé que obviamente no me vas a entender ahora mismo lo que estoy comentándote, pero yo te voy a explicar después. Prácticamente para que sepas, Waha es la aplicación que permite hacer esta integración. ¿Por qué es de manera gratuita? Bueno, esto es porque se está haciendo por medio de la API de una sesión. Como puedes ver aquí, eh, lo que tú estás haciendo simplemente es abrir una sesión como si fuera WhatsApp web. Y aquí podemos crear un webhook que va a estar escuchando siempre cuando lleguen mensajes o cuando recibamos mensajes. Y de esa forma es que prácticamente tú estás siendo capaz de conectarte a la API de WhatsApp sin tener que pagar nada. Cabe destacar que esto no recomiendo que uses tu número personal. Yo por efectos de prácticos para el video usé mi número personal, pero no te recomiendo que nunca uses tu número personal porque obviamente no quieres tener una automatización que vaya a estar enviando mensajes o vaya a estar spameando a tus contactos y que después te vayan a bloquear. Así que aquí, como puedes ver, está prácticamente toda la información de cómo bajar, y como puedes ver, esto es de manera gratuita. Tú puedes hacer el hosting por medio de Docker, que ahorita te voy a decir cómo localmente, o si quieres lo puedes hacer en una virtual machine, como lo hago yo, pero tendrías que pagar por esto, así que por efectos del video no te voy a mostrar cómo lo tengo yo, pero si en caso de que tú quieras tenerlo en Google Cloud, en una virtual machine, me puedes hacer saber en los comentarios y haré un video mostrándote cómo lo puedes hacer. Así que aquí están todos los comandos de cómo puedes instalar Waha en tu servidor. Yo te voy a decir ahora adelante cómo lo vamos a hacer.
También lo importante es que aquí en la documentación tienes todo, cómo puedes evadir bloqueos, mejores prácticas para evadir bloqueos, porque obviamente no quieres obtener un número y que de pronto ya tengas muchos contactos y que te bloqueen el número por estar haciendo prácticas maliciosas. Aquí está toda la información detallada. Yo te voy a dejar este documento en la descripción para que lo puedas ver. Pero ahora a continuación que te digo un pequeño abrebocas de qué es Waha, te voy a decir cómo lo puedes tener tú en tu propio computador, tu propio servidor, de manera 100% gratuita. También te voy a decir cómo puedes tener N8N alojado en tu servidor de manera 100% gratuita. Y después te voy a decir cómo construir la automatización. Así que vamos para el siguiente paso del video. Bueno, y ahora sí te voy a enseñar a cómo vas a hacer toda la instalación paso a paso de lo que sería Waha y N8N en tu computadora en local. Esto es súper sencillo, créeme, no tiene ni una sola pérdida. Así que lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación que se llama Docker, y creo que muchas personas de pronto que vean este tutorial no van a saber qué es lo que es Docker. Pero para hacer este video más rápido e ir al punto, Docker prácticamente lo que hace es que te deja tener lo que sería containers o imágenes en local en tu computadora. Van a correr con el poder de cómputo o la memoria de tu computadora. Así que esto es lo que hace que sea gratis, porque tú estás poniendo el poder de cómputo, a diferencia de yo, que la tengo en una virtual machine. Así que obviamente tengo que pagar por este poder de cómputo, y la idea del video es que sea gratis. Por eso te intenté buscar una forma en la que tú puedas tener esto de manera local. Y lo primero que tienes que hacer es obviamente venir, descargar Docker. Es súper sencillo, vas a elegir en tu sistema operativo, si tienes en Mac OS o si tienes Windows, dependiendo de lo que tengas, lo vas a instalar. Una vez lo instales, vas a tener lo que sería la aplicación, te va a hacer un quick install. Es súper fácil de entender. Cuando termine de instalar, te va a abrir lo que sería esta pestaña con toda la información. Aquí tienes los containers, las imágenes, Kubernetes, incluso puedes hacer NCPs. Entonces es súper intuitivo. Una vez tú hayas descargado esto, lo más importante va a ser cómo tú instalas lo que sería Waha N8N en tu computadora en local para que pueda correr esto. Y esto es muy sencillo. Yo encontré un Docker Compose que es capaz de hacer esto, y obviamente acá les voy a dejar el canal de la persona de la cual pude encontrar lo que sería este Docker Compose. Les recomiendo que vayan y lo visiten, aunque está en portugués. Pero prácticamente aquí, como puedes ver, aquí te va a hacer la instalación total de lo que sería Waha y N8N en tu servidor. Así que todo lo que tienes que hacer es irte al link que yo te voy a dejar en la descripción. Vas a venir aquí a donde ves el Download Raw File y lo vas a descargar. Esto se va a descargar en la carpeta que tú tengas como predeterminada. En mi caso se instala en lo que sería mi carpeta de descargas. Aquí lo que vas a hacer es darle doble clic para que te aparezca la opción de abrir en terminal. Una vez tú le des abrir en terminal, te va a abrir la terminal, y todo lo que tienes que hacer es correr este comando, docker compose upd. Y esto lo que va a hacer es que va a instalar todos los paquetes de los containers para que tú puedas tener esto lo que sería en tu computadora local. Así que solo le tienes que dar enter, y esto va a empezar a hacer toda la instalación, como puedes ver, de lo que serían los paquetes. Así que voy a cortar el video hasta que se instale todo, y una vez terminado voy a volver para que veas. Listo, como puedes ver ya se completó toda la instalación. Solo se tomó aproximadamente 5 minutos, es súper rápido. No tienes que hacer absolutamente nada. Esto, una vez termine, lo vas a ver de esta forma. Así que si tú te vas a lo que sería a Docker y vienes aquí a imágenes, vas a ver que todas te instalaron: Redis, Postgres, Waha, también N8N. Todo va a estar en local. Así que si te vienes para acá a Containers, y si te das cuenta, aquí tienes todo lo que se descargó. Esto está corriendo. Así que si yo vengo y cliqueo lo que sería aquí este link, el localhost, y lo abro, como puedes ver, aquí está cargando y te va a cargar tu cuenta de N8N o tu estancia de N8N que puedes iniciar. Va a correr con tu poder de cómputo, así que te recomiendo que tengas una computadora con más de 4 gigas y vas a poder correr N8N y Waha sin ningún problema. Igualmente, si ves
Si me vengo para acá, localhost, lo que sería Waha, vas a ver que también tienes todo lo que sería la aplicación descargada y si te vas a dashboard, como puedes ver, tienes lo mismo que tenía yo. Tienes lo que sería el link de tu actor. Aquí si te vas a Edit Worker ya está todo configurado. Esto es lo que necesitas tú. Así que prácticamente todo lo que tú tendrías que hacer es venirte aquí donde está configuración. Aquí vas a configurar tu actor como tú lo necesites. Y aquí te vas a ir a lo que sería, te vas a ir a lo que sería Start. Le vas a dar aquí en Starting y como puedes ver te va a decir scan the QR code. Solamente tienes que escanear el código QR, te vas a ir a WhatsApp, lo escaneas, esto se va a conectar a lo que sería tu sesión de WhatsApp y si tú te vienes aquí a configuración, aquí solo tienes que agregar el webhook que vas a tener de N8N, que eso te lo voy a explicar ahorita. Aquí puedes elegir qué eventos quieres que escuche. Así que eso sería todo, como puedes ver, súper sencillo de entender, no tiene nada de pérdida. Así que ahora voy a pasar con la última parte del video, que es explicarte cómo puedes construir este flujo de N8N y te voy a decir, o te voy a dar la plantilla en caso de que lo quieras usar. Y esto lo vas a poder hacer tan complejo como quieras, pero te voy a dar unas pautas de seguridad para que esta automatización sea duradera y no te vayan a bloquear el número de WhatsApp con el que decidas conectar N8N. Listo, ahora sí te voy a decir lo que sería la automatización, la parte más interesante del video y es cómo hacemos que esta integración entre WhatsApp o WhatsApp y N8N sea funcional. Es súper sencillo de entender. El trigger de tu automatización va a ser lo que sería un webhook. Aquí en el webhook, obviamente el path va a ser el de tu link en local, así que aquí en path vas a tener que cambiar lo que sería esto. El post también vas a tener que, bueno, este es el método que estamos usando. Como pueden ver aquí recibe todos los mensajes, va a escuchar por eso. Aquí tú puedes definir cierta lógica. Lo que pasa con Waha, que muchas veces lo que son estados o mensajes muy viejos los va a coger y obviamente no queremos que estos mensajes entren y corran por la automatización. Así que lo que te recomiendo es que tengas alguna lógica. Por ejemplo, aquí yo tengo una lógica de tiempo que sea solamente de 1 hora en adelante. También tengo una lógica que no quiero que estados los pase tampoco. En realidad lo defines tú. Tú puedes definir la lógica que tú quieras en lo que sería la información del chat. Aquí hay una información que debes de tener siempre, que es la sesión, el chat ID, el nombre de la persona a la que le vas a enviar el mensaje, que te envió el mensaje a ti. El payload ID es muy importante también, el evento, el mensaje que envía la persona y si el mensaje lo enviaste tú mismo o si fue otra persona que lo envió, esto nos va a funcionar o va a servir para todo lo que sería el workflow. Posterior, toda esta parte de aquí, esta parte lo que estamos haciendo es dándole la capacidad a este workflow de que pueda concatenar mensajes. ¿Qué significa eso? Obviamente cuando una persona te escribe a ti, nunca te va a enviar lo que sería el párrafo completo de lo que quiere decir. Probablemente te va a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué servicio estás ofreciendo tú? ¿Qué servicio ofreces tú? Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona envía este mensaje, este webhook va a estar escuchando por cada mensaje que entra, así que ese hola lo va a pasar por todo el workflow, ¿ok? Y va a enviar un mensaje. El cómo estás lo va a pasar también por el workflow otra vez, y lo va a enviar como otro mensaje y el cuáles son tus servicios va a ser lo mismo. Obviamente esto no se va a ver profesional porque por cada mensaje estás corriendo lo que sería el workflow, la automatización y va a enviar un mensaje y obviamente no se ve profesional. Así que aquí lo que hice fue construir una lógica súper sencilla y fácil de entender. Prácticamente lo que estamos haciendo es usando Supabase, que es un database, ¿ok? Como pueden ver aquí, yo creé lo que sería una tabla. Así que si yo me vengo para acá, N8N historial, simplemente tengo lo que serían dos columnas, mensaje y session ID, que solo puedo obtener de lo que sería de WhatsApp o de WhatsApp. Así que todo lo que tienes que hacer aquí es primero conectar lo que sería tu cuenta de Supabase. Así que el host, el host lo vas a conseguir aquí en Project Settings. Así que te vienes para acá y este Project ID es el que tú vas a poner
Aquí está después de, obviamente, de los slash y del punto Supabase, eso es lo que vas a poner aquí tú. El service role secret, tú le tienes que venir aquí a API Keys y este es tu service role secret, no se lo vayas a compartir o no lo muestres a nadie porque si una persona tiene esto, tiene acceso a tu base de datos, es súper sencillo de integrar. Así que una vez tengas esto integrado, como puedes ver aquí te vas a ir a la tabla que se creó, vas a irte a lo que sería el session ID, que es la columna, y aquí vas a poner el número, que esto es lo que vamos a usar para hacer el match. Así que aquí simplemente es una lógica. Si si el Session ID ya existe, ya lo tengo en lo que sería mi tabla de Supabase. Aquí, si el Session ID ya está aquí, significa que ya existe, que se ha enviado un mensaje. Si ya se envió el primer mensaje, así que esto se va a ir por acá a lo que sería update a row. También es lo mismo, solamente estás haciendo un match. Aquí como puedes ver, yo te voy a dejar el template. No voy a hacer mucho hincapié en cada cosa para que el video no sea tan largo. En caso de que no hay un session ID, es que es el primer mensaje que se está enviando. Así que esto va a hacer lo que sería a guardar el session ID, que es el número, y lo que sería el mensaje, que es el mensaje que se está enviando. Aquí hay que poner una lógica de espera. ¿Por qué? Porque esta espera es la que va a permitir que la persona escriba. Ok, entonces son 20 segundos, 30, 15, lo que tú quieras. En ese momento, si la persona vuelve a enviar un mensaje, este workflow, esta ejecución va a estar corriendo, se va a cargar otra ejecución y esa otra ejecución va a coger y guardar el otro mensaje que haya. De esa forma, lo que estamos haciendo es que no se va a enviar un mensaje por cada mensaje que envía la persona, solamente cuando la persona termine. Entonces, una vez la persona no envía los mensajes, aquí lo que estamos haciendo es vamos a obtener todas lo que serían las rows, que de session ID equals, y obviamente que está haciendo matching con el session ID, que sería el número de la persona que envió el mensaje. Aquí lo que estamos haciendo con el if es que si el mensaje, ok, el mensaje del chat, el último que está llegando equals al de Supabase, ok, el que yo estoy obteniendo aquí, el último row, significa que obviamente ya terminó, ese fue el último mensaje que se envió, así que esto va a pasar por un edit fields. Aquí lo que estamos haciendo es obviamente como quitando eh, todos estos slash del concatenado que se hizo, los vamos a quitar para que sea más digestible para la gente. Eh, Como pueden ver, este sería el mensaje, si van a haber varios mensajes, si hubieron varios mensajes que se enviaron. Posterior en Supabase vamos a eliminar esto, no es necesario más. Después, este es un agente súper sencillo, como puedes ver, la gente no tiene nada del otro mundo, solamente tiene un prompt sencillo, está en inglés, You're a Customer Service, que trabaja en Russell AI Automations, y es súper sencillo, no tiene nada del otro mundo. Esto se conecta con un modelo de un LLM, en este caso de OpenAI, y un Simple Memory. Esto tú puedes usar Redis, si quieres Postgres, puedes usar las tools, si es un agente de RAG, la gente que sea, que haga lo que tú quieras. Aquí esto no hay límites. Después, para finalizar la automatización, esto lo que está haciendo son cosas para evitar que a ti te vayan a bloquear la cuenta o que sea factible. Entonces, aquí vamos a enviar lo que sería un visto, que viste el mensaje, sea más profesional también. Aquí tú estás cogiendo las variables del edit fields, entonces sería el session, el chat ID, que es el número. Aquí tienes el mensaje ID, esto es para que envíe haga esta ejecución. Va a mostrar cómo el mensaje está listo. Aquí, como puedes ver, está en Start Typing. Y aquí también lo mismo. Vas a tener un default que es el session, el chat ID, y esto puedes ponerlo cuanto tiempo quieras tú. Si quieres que sea por 2 segundos, 3, 4 segundos para que sea más real de que hay alguien escribiendo, lo puedes hacer. Y por último, aquí es el último nodo, que es donde enviamos el mensaje. También son variables que vas a encontrar en el edit fields. Esto sería el mismo default. Aquí sería número, y aquí el mensaje de la inteligencia artificial. Esta variable lo tienes que copiar. El mensaje que tú obtienes, como puedes ver aquí, de la inteligencia artificial, que sería el output. Esto lo pegas acá. Como puedes ver, envía el mensaje sin ningún problema.
Y eso sería todo prácticamente. Como puedes ver, es un workflow súper sencillo, pero está muy bien estructurado. Puedes hacer lo que tú quieras con el agente. Si me quieres ver haciendo de pronto ciertas cosas, me lo puedes hacer saber en los comentarios. Espero que te haya servido el video, que haya sido capaz de explicártelo bien. Si tienes alguna duda, déjamelo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.